Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda clase abierta de la materia taller Filosofía en Medios Extraacadémicos. Bueno, es un placer. Hoy vamos a trabajar la idea de la filosofía en los comités de ética, en los comités de ética hospitalaria. Para eso tenemos a un profesor invitado que es conocido de todos ustedes, es Martín D'Ascenso, es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la casa, profesor adjunto de filosofía en el área de filosofía medieval en la UNIPE, también es el coordinador de la carrera de filosofía y desde mayo del 2002 se desempeña en un comité de ética en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que es el ex Enareso. Entonces, bueno, la idea es que Martín nos cuente un poco cuál es su función, cómo trabaja allí como un filósofo, cómo hace llegar la palabra filosófica en el marco de esta actividad. Bueno, gracias Esteban ahí por la presentación, gracias a todos por estar en la clase, bueno, los que están cursando la materia y aquellos que vinieron porque cursan alguna otra materia que dicto yo, así que les agradezco así la presencia. Esta materia, digamos, la invitación es a pensar qué tiene para hacer o decir alguien graduado en filosofía en un ámbito que no es en el que habitualmente nos movemos, que sin lugar a duda es la investigación o la docencia, ¿no? Que son las dos salidas muy tradicionales, sobre todo cuando uno hace una carrera de grado y después continúa la formación quizás hacia un doctorado, maestrías u otros ámbitos. Digamos, un graduado en filosofía puede intervenir en otros espacios y en este espacio particular en el que yo estoy colaborando y por el cual estoy acá, que es para hablar de qué es lo que hago en un comité de ética. Bueno, me parece que es interesante compartirlo con ustedes porque resulta que la voz de aquellos que están formados en humanidades y en filosofía particularmente, es requerida y tenemos algo para hacer, algo para decir y que es escuchado y requerido. Los comités de ética hay de distintos tipos, nacen como una especie de necesidad, digamos, en el ámbito de la salud, sobre todo a mediados del siglo XX, ¿no? Hubo una experiencia muy fuerte, digamos, vinculada con los experimentos eugenésicos del nacionalsocialismo que invitaron a la comunidad internacional a regular, digamos, la investigación con seres humanos, ¿no? El nombre más conocido, bueno, es Mengele, digamos, es como el paradigma de lo que no debe acontecer sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, ¿no? Científica. Pero se podría obviamente decir mucho más respecto de ese caso, pero digamos que bajo ese contexto, digamos, de la experiencia nacional socialista, digamos, alemana, es algo que hizo que surgiesen una serie de intervenciones, digamos, en la comunidad internacional, que solicitaban la necesidad de que en el ámbito de la salud se creasen comités de ética, digamos, que regulasen, que contribuyesen, digamos, a delimitar, digamos, y discutir los límites de lo que es correcto o incorrecto, digamos, en la práctica con seres humanos. En nuestro país, el antecedente, digamos, es muy importante la ley que salió en el 27 de noviembre del 96, ¿no? Donde la ley 24.742 es una ley que señala que los hospitales tienen que poseer un comité de ética.
Y cuando yo les contaba que, bueno, que la palabra de los filósofos es requerida, digamos, en el mismo cuerpo de la ley está explícitamente solicitado o se solicita que ese comité haya, además de profesionales de la salud, abogados, ¿no? Y se dice explícitamente filósofos o filósofas, ¿no? En esa época, ¿no? Dice, los comités hospitalarios de éticas funcionan como equipos interdisciplinarios integrados por médicas, personal paramédico, abogados, filósofos, profesionales de la ciencia de la conducta humana, ¿no? Y que podrán pertenecer o no a la dotación del personal del establecimiento. Esto es algo que está en el artículo 2 de esta ley del 96, que inauguró en la Argentina toda una línea de trabajo y de producción académica, digamos, vinculada con este campo de acción que ahora tiene un marco legal que nos invita a participar, digamos, y hacia finales de los 90 se conocen maestrías de lo que se conoce como ética aplicada, ¿no? Que fundamentalmente, digamos, una parte muy importante de esos comités, de esas maestrías, está dedicada, digamos, a formar, digamos, a los graduados en filosofía, aunque creo que también pueden cursar de otras profesiones, una maestría con un título de grado ya alcanza, pero digamos, los filósofos están invitados particularmente a transitar esos estudios. Digamos, la maestría de ciencia aplicada, digamos, ponen en los temas de ética hospitalaria, digamos, temas que surgen en la práctica médica como un objeto central de reflexión. También uno podría decir que hay comités de ética también en ámbitos regulando otro tipo de profesiones, como no sé, en el ámbito de la comunicación también, ¿no? Pero bueno, claramente esta ley es la que le da un impulso, ¿no? a la reflexión que se conoce como ética aplicada. Puntualmente, o sea, mi trabajo, digamos, mi inserción en un comité de ética de investigación es en el marco de los equipos de capacitación que tiene el hospital Laura Bonaparte, que es un hospital nacional en red, que es un hospital de referencia en cuestiones vinculadas con salud mental, pero sobre todo con adicciones. Los hospitales públicos es muy habitual que cuenten con espacios de formación de recursos humanos, ¿no? Sobre todo porque muchos profesionales de la salud y algunos también de ciencias sociales realizan instancias de perfeccionamiento, lo que se conocen como, ahora no recuerdo bien, no son pasantías, son... Adelante, Javi. Son las residencias, ¿no? O sea, los residentes tienen un trayecto formativo que dura aproximadamente 2 o 3 años, ¿no? Y para graduarse, digamos, para cumplir con el trayecto de las residencias, entre otras cosas tienen que realizar un proyecto de investigación que implica tocar áreas sensibles, ¿no? Áreas sensibles que pueden estar vinculadas con el trato de pacientes, con interrogar acerca de los modos en los cuales se lleva adelante una política pública en salud, ¿no? Indagar, recopilar información y ofrecer investigaciones sistemáticas acerca de por ahí, pongamos, el impacto que puede haber tenido alguna decisión administrativa, legal, o la modificación de alguna cuestión del entorno que afecta, digamos, a la provisión del servicio de salud, sobre todo vinculado al área específica que tiene el hospital, ¿no? O sea, que siempre va a estar vinculado con adicciones. Entonces ese es el campo en el cual yo conozco un poquito más, digamos, los comités de ética hospitalarios. No todos son comités de éticas en la investigación, porque existen comités de ética hospitalarios que trabajan, en muchos casos, con
situaciones problemáticas que se dan en la cotidianidad de la práctica médica, ¿no? O sea, uno puede decir que en el ejercicio de la medicina, en el cuidado de los pacientes, en el modo de que una institución trabaja con algún padecimiento físico o psíquico, hay reglas orientativas generales que forman parte del saber médico, que forman parte de la actividad de aquellos que se han formado en medicina o en áreas cercanas a ella. Pero no todo cae bajo las reglas generales, ¿no? Existe la singularidad de los casos en los cuales la regla general no aplica, ¿no? O su aplicación viola, digamos, algún criterio mínimo de justicia, y eso genera dudas en la práctica médica, y los comités de ética hospitalarios muchas veces están para resolver esos casos. Son órganos de consulta que pueden tener, son comités de ética hospitalarios que pueden tener resoluciones que pueden tener algún grado pueden tener decisiones que son relativamente vinculantes para la conducta, digamos. O sea, alguien puede ampararse en lo que pudo decidir un comité de ética, pero generalmente los comités de ética, tanto los de ética de la investigación como los hospitalarios, más que órganos de decisión, ¿no? De dar, son órganos de consejo, ¿no? O sea, dan consejos, ¿no? Y son órganos en los cuales la parte más importante no es cuando se da el consejo, sino cuando se delibera acerca de cuál es el mejor camino a seguir en una determinada situación. En la ley del 96, se señala que los comités hospitalarios de ética no tendrán fuerza vinculante. Digo, existen casos en los cuales pueden tener un carácter vinculante, pero en líneas generales no, digamos. Lo que indica el comité de ética, no, porque ahí hay un problemita muy importante, que es la responsabilidad que puede derivarse del comité y sus miembros si las cosas salen mal, digamos. Entonces, alguien puede dar un consejo de bona fide y no prever las consecuencias, y eso puede generar futuras acciones legales que harían de la permanencia en ese consejo una situación muy delicada, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la salud y la vida de las personas, ¿no? Entonces, de ahí que el carácter no vinculante es un tema. Y respecto de los comités de éticas en general, digamos, hospitalarios y de investigación, algo que es importante es que no forman parte, y esto es central para algo que quiero comentar, digamos, y participar en esta charla, y para que tengamos presente, es que estos comités no forman parte de la estructura jerárquica de la institución. Es un órgano consultivo que depende de la dirección de los hospitales. Porque uno puede decir, ¿a quién le habla el comité de ética? ¿No? Y uno puede decir, ¿por qué no escuchamos habitualmente decir, bueno, ¿qué resolvió el comité de ética? Como podemos decir, ¿qué resolvió el Consejo Deliberante? Bueno, ahí es otra cosa, o como que resolvió una Cámara de Diputados o cualquier órgano legislativo. Digamos, no escuchamos habitualmente en los medios qué resolvió un comité de ética. ¿Por qué? Porque el comité de ética tiene fundamentalmente una persona en particular a la cual se dirige, y es al director del hospital. O sea, uno aconseja, digamos, y el consejo está dirigido a aquel que es responsable por la institución, y, digamos, el comité de ética no le habla ni a los médicos ni a los pacientes, aunque atienda las demandas, pueda atender y recibir las demandas, las consultas, las dudas, o que pidan orientación, la población en general que recurre a ellos, pero el consejo es al director, porque no tendría ningún sentido hablarle a otra persona que no sea el director. Y en este sentido es que lo no vinculante es central, ¿no? O sea, el consejo, hay un espacio de deliberación y de consejo a la dirección,
¿no? Esto es importante. En lo que respecta al comité de ética de investigación, como el que yo formo parte, hay que tener presente que hay un mínimo marco normativo que uno tiene que tener presente, porque uno como profesional, digamos, de humanidades, yo no soy especialista en ningún área de la salud, pero sí tengo que conocer, digamos, aquella legislación, la más relevante, que afecta a cuestiones, sobre todo en este caso, de salud mental, ¿no? Y de los derechos del paciente, ¿no? Que tenemos las leyes, digamos, la 26.657 o la 26.529, que son las leyes, ¿no?, que regulan la salud mental, y también aquellas que refieren a los derechos del paciente. Y realmente eso es algo que hay que tener, es como el marco que uno siempre que evalúa los proyectos de investigación que los residentes quieren realizar en la institución, uno pone el ojo justamente en que no se afecten los bienes que la ley dice que deben ser cuidados, ¿no? No está dentro de las funciones, según entiendo, digamos, y algún otro comité quizás podría tomar otra orientación, pero las decisiones que hemos tomado, digamos, en el Comité de Ética de Investigaciones, no está en nuestro, como objetivo nuestro, evaluar si una investigación puede ser relevante. O sea, no voy a decir, che, esto no lo aconsejo porque no es relevante, o esto no lo aconsejo porque, no sé, la prueba va a ser tomada de un modo que me parece que va a dar un resultado sesgado. Bueno, en todo caso eso podría a veces comunicarse, pero bueno, si hay alguien que se está formando en un determinado campo y realiza una investigación que tiene defectos que se podrían criticar desde, podemos decir, una teoría especial de las ciencias, ¿no? Bueno, ese no es mi tema, no puede ser el tema del comité, ¿no? Sí importan, ¿no?, los derechos del paciente, la protección de la salud de los posibles afectados, así como también de los trabajadores de la salud, que también, de alguna manera, cuando se desarrolla investigación en el ámbito hospitalario, su trabajo entra en cuestión, y hay cuestiones del orden de cuidado de dimensiones de lo laboral, porque uno está evaluando si las representaciones que mueven, por ejemplo, la atención, por ejemplo, de la urgencia, no sé, hay representaciones que están distorsionando las posibles soluciones para un padecimiento mental, ¿no? Entonces, si uno evalúa el trabajo de un profesional en salud, digamos, también hay una cuestión laboral ahí que nosotros tenemos presente y observamos, decimos, mira, este proyecto puede estar afectando los intereses de trabajadores, de pacientes, ¿no?, o también de la comunidad en general. Entonces, el comité de ética tiene un funcionamiento bastante estandarizado. Comenzó en el hospital Laura Bonaparte, el comité comenzó en el 2022, en mayo del 2022 comenzó, y los comienzos, como siempre, fueron muy rápidamente, ajustamos un mecanismo de trabajo que se estandarizó y funciona muy bien. En la práctica son reuniones mensuales, ¿no?, segundo martes de cada mes, llegando al mediodía, se reúne el comité de ética, y eso es bueno porque tanto los investigadores como los médicos saben que nos encuentran los martes al mediodía en ese lugar del hospital, y eso va generando una rutina que también cada vez le da más vida al trabajo. Y se encontró un modo de trabajo, digamos, el comité tiene una coordinación que sí es personal del hospital, hay profesionales del hospital, yo soy externo, y bueno, se reciben los trabajos, se evalúan, digamos, los recibimos previamente, uno
podemos decir, en su casa. Digamos, cada uno lee el trabajo, lleva los comentarios, las dudas, las preguntas que le harían los investigadores, las objeciones que se le pueden hacer al trabajo. Ahí sí, en todo sentido, pero a la hora de la recomendación vamos a tocar los temas que interesan, porque también uno conversa acerca de, bueno, qué se está haciendo, si algo. Pero la recomendación siempre va a ser sobre los puntos que mencioné antes, que está vinculado si se afecta algún bien que tiene que estar protegido. Una vez que en las reuniones se deliberan acerca de las lecturas que hicimos del trabajo y si encontramos que se está afectando algún bien que hay que cuidar, digamos, sucede a menudo que se dan indicaciones, sobre todo que están asociados con los derechos del paciente, en muchos casos, sobre todo en aquellos que afectan a la identidad, preservación de la identidad, ¿no? Y también atendemos, como es el tema central de estas evaluaciones, es si puede haber algún defecto en la solicitud del consentimiento informado, ¿no? Es un principio, digamos, que es de los centrales, que, digamos, dentro de la evaluación de un proyecto, y es que el consentimiento informado, tanto de los profesionales como de los posibles pacientes, sea respetado y no esté viciado. También se atiende a cuestiones vinculadas con la protección de la información recabada en las investigaciones, porque bueno, que es una manera también de preservar la privacidad, digamos, y la intimidad de los pacientes o de los profesionales, que es algo muy, muy importante. Esos son temas centrales. Y algo que está ocurriendo, digamos, ahora, es que, claro, las indicaciones del comité van generando una especie de memoria institucional, ¿no? Ya los errores que encontrábamos en los primeros trabajos, ya por una cuestión de la cultura institucional, tienden a desaparecer, porque ya saben lo que le vamos a decir. O sea, hay que cuidar la intimidad de los pacientes, hay que proteger los datos, no tiene que estar viciado el consentimiento informado, y de esa manera estamos protegiendo a los pacientes, pero también alentando a la investigación que ya se marca, digamos, en una línea que consideramos que es la adecuada. Y ocurre en este sentido que muchas investigaciones, sobre todo pensemos que la gran parte de las investigaciones son residentes, trabajan no tanto sobre los pacientes, de los cuales es muy difícil preservar la intimidad, sobre todo pensando, y esto es un tema que surge, ¿no?, que vivimos en la época de las redes sociales, y que es muy fácil cruzar datos y de pronto llegar, digamos, a quién es el que padece esta afección. Entonces, ha ido girando, los proyectos se han ido concentrando en representaciones que organizan la práctica de los profesionales en salud, ¿no? Eso hemos recibido muchos trabajos y en general son los más fáciles de evaluar, ¿no? Porque la población objetivo, digamos, a investigar son profesionales y no pacientes, entonces ahí se puede otorgar mayor libertad de acción, o uno puede, digamos, consentir en que es correcto que los profesionales sean interrogados acerca del modo en el que trabajan, siempre atendiendo a que no afecte su cuestiones que están vinculadas con lo laboral o cuestiones específicas de su práctica médica. Y uno, digamos, cuando yo estudié filosofía, digamos, y nunca me imaginé que iba a hacer esto, digamos, realmente. Cuando estudié el grado, ¿no? Y uno encuentra que uno tiene algo para decir incluso en esos espacios, porque, y esto es algo que después les propongo como lectura a los que quieran seguir con el tema. A mí me gustó mucho un artículo que se llama, que tiene como título un enunciado muy claro que dice ¿por qué los filósofos morales no tienen, digamos,
ni son ni deben ser expertos morales, ¿no? O sea, uno puede decir, ¿qué tiene para decir un filósofo en un comité de ética hospitalaria cuando apenas puedo distinguir una aspirina del ibuprofeno? O sea, no sabría cuándo indicar aspirinas o ibuprofeno, no tendría por qué hacerlo. Pero sí, tenemos algo para hacer. El discurso médico es muy, digamos, es de una complejidad muy elevada, digamos, no apta para no iniciados. Pero lo que está en cuestión, digamos, es la salud, ¿no? Cuando una simple pregunta, digamos, dentro de los derechos del paciente está poseer información adecuada respecto de los tratamientos y poder optar respecto del tratamiento a seguir. Ahora, si tengo un profesional que habla un lenguaje que no puedo entender, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para respetar la salud? En ese sentido, los filósofos, alguien formado en filosofía, digamos, es alguien que puede tener una sensibilidad particular o habilidades que están vinculadas con unas capacidades hermenéuticas que se adquieren en la formación en filosofía, que permite justamente realizar ese trabajo de traducción que contribuye a una deliberación razonable, ¿no? Que uno puede seguir. La ciencia habla un lenguaje que incomprensible para los no iniciados, ¿no? En ese sentido, la actividad, digamos, el entrenamiento que da estudiar filosofía, trabajar con textos, trabajar con problemas, trabajar haciéndonos preguntas, preguntas que están vinculadas fundamentalmente con el sentido, ¿no? Yo creo que enriquecen, digamos, el diálogo que tiene un discurso para no iniciados con aquellos que no lo son, ¿no? Porque en el fondo hay, y tendría que ser también para todo paciente, es si no entiendo lo que me están proponiendo, digamos, ¿cómo puedo consentir en ello? Digamos, las preguntas que nos podemos hacer es hasta comprender, hasta poder dar cuenta claro del panorama, en la situación en la que me encuentro, las opciones que existen, que muchas veces no son felices en ninguno de los casos, ¿no? Porque a veces hay que elegir entre males diversos, ¿no? O sea, realmente quien padece tanto a nivel psíquico o físico, digamos, es alguien que se pone en manos de un saber que además le haga un lenguaje que no maneja. Y bueno, la actividad de formar parte de los consejos consultivos que pueden traducir, digamos, ese discurso, digamos, en una manera que sea comprensible para todos, eso creo que es una ganancia. Y en el ámbito y en el ámbito particular de los comités de ética de la investigación, ocurre que no solo hablan, como dice la ley, no solo hay médicos y filósofos, sino que también, como ocurre en el comité que integro, hay cientistas sociales, abogados, y en las recomendaciones, digamos, que se dan, digamos, la voz, digamos, de esas recomendaciones es una voz que puede ser comprendida por cualquier persona medianamente formada, ¿no? Porque es un acuerdo que se alcanza entre médicos, filósofos, cientistas sociales y abogados. Digamos, ahí el saber médico en ese espacio de recomendación y consejo, la voz ya no es la voz de un experto que no se entiende bien de qué está hablando, sino que es una voz a la que un público medianamente informado puede comprender, ¿no? Y eso creo que es una ganancia. En ese sentido, digamos, por eso yo les comentaba esto del artículo que tiene este título, de por qué los filósofos morales no tienen que ser expertos morales. No, porque de lo que se trata no es de tener un saber específico particular que, por principio, en términos de salud, digamos,
no corresponde a nuestro rol, ni siquiera sé si contribuiría en rigor. Pero sí, digamos, permite justamente, también le permite a la ciencia hablar en un lenguaje que puede ser comprendido por todos. Y eso realmente es una ganancia. Creo que, bueno, no sé si... te quería hacer una pregunta antes de que sigas la exposición, y es la siguiente. Mientras vos hablabas, a mí me costaba hacerme la imagen, salvo cuando referiste a proyectos de investigación basados en las representaciones que el personal médico tiene acerca, supongo que o de sus prácticas médicas o de los pacientes o de su propio saber. Si no, ¿nos podías dar un ejemplo concreto de algún proyecto de investigación, digamos, algunos centrados en pacientes y otros centrados, y si fuera posible, respecto de este proyecto, respecto de otro, ¿cuál sería una posición filosófica, una intervención o un análisis filosófico, o que tenga algo de filosófico como valor distintivo respecto de otra mirada? Si fuera que lo hay, digamos. Está bueno. Justamente, por lo que dije, no tendría que tener un valor distintivo, pero uno podría decir que en el proceso de debate, de deliberación, entiendo que algún aporte se realiza. Vamos con los ejemplos primero. Hay dos proyectos que tratan de una población similar, pero el objeto de estudio es diferente. Nos han llegado proyectos que estudian minorías sexuales, digamos, sobre todo travesti trans, digamos, que generalmente es una población que concurre y usa, digamos, en buena medida los servicios que ofrece el hospital, digamos, y que aparte está atravesado, digamos, por padecimiento psíquico, y también está digamos, asociado con consumo, ¿no? Que son los dos temas por los cuales principalmente llegan. El hospital tiene algo, digamos, este hospital en particular tiene algo muy valioso, y es que dejó de ser un hospital monovalente. Esto es algo, digamos, que hace a este tema. Porque un hospital monovalente se ocupa de, no sé, adicciones, pero nada más. Ahora el hospital ya es polivalente y hay una concepción de la salud como una perspectiva más integral, digamos, desde cuestiones, no sé, digamos, de adicciones, pero también, no sé, ginecológicas o de alguna cuestión de atención de, digamos, salud, estado clínico general del paciente. Digamos, eso antes estaba como escindido y ahora hay una perspectiva integral. Entonces, ¿qué pasa cuando esa población, digamos, que realmente sufre, digamos, padece mucho y además utiliza mucho los servicios del hospital, digamos, por ejemplo, tiene que recurrir después de alguna estadía de internación, a la externación, que es algo que está invitado por la ley. Digamos, la ley de salud mental ahora dice que la internación tiene que ser un recurso extraordinario, no tiene que ser la primer respuesta a un padecimiento subjetivo, sino que hay que intentar que sea un recurso solo que forma parte de un dispositivo de atención, quizás para contener la crisis, pero que se invita a que progresivamente sea un recurso cada vez más extraordinario. Digamos. No encerrar con toda la carga de estigma, digamos, y de reduplicación del padecimiento, la internación, sino intentar esto. Entonces, sobre esta población, sobre esta problemática, llegaron investigaciones que querían trabajar en la observación de pacientes, y otros proyectos buscaban trabajar sobre las representaciones que sobre
cuestiones de género tenían los profesionales de salud que atendían los casos de urgencia de algún servicio. Entonces, los problemas son bien diferentes en un caso y en el otro. En el caso, digamos, donde se proponían estudiar mediante una observación participante a los pacientes, bueno, nosotros desaconsejamos el estudio. O sea, desaconsejamos porque nos pareció que no estaban dadas las condiciones como para garantizar la privacidad y en ese caso lo que hizo el proyecto de investigación fue corregir y ajustarlo, digamos, a una observación, digamos, que no podía, digamos, ciertamente ahí sí afectar, pero tuvieron que hacer un recorte, digamos, en los objetivos, digamos. Tuvieron que hacer un recorte en los objetivos porque básicamente nos parecía que iba a ser muy difícil que se lograse respetar la intimidad de los pacientes, su privacidad y que no cargan y que no esté ese matiz estigmatizante en la observación, y eso se desaconsejó. Pero sobre esa misma población, digamos, cuando hablamos de los profesionales que intervienen sobre esas poblaciones, bueno, ahí los permisos son más sencillos de dar, en el sentido de que lo que nos preocupa ahí es, bueno, que el trabajo del profesional no sea, también no sea objeto de escarnio, ¿no? Porque uno puede decir, si alguien viene con un proyecto, bueno, voy a evaluar a un médico para mostrarle que todo lo que está haciendo está mal, no es un tipo de investigación que genere un conocimiento valioso, ¿no? Y realmente, digamos, acontece que gente que está terminando un estudio de grado puede ir con una pretensión, con una pregunta que no es una pregunta, sino que es una denuncia. Bueno, ahí, desde el punto de vista de la formación que tiene alguien que haya cursado epistemología, enseguida se detecta. Acá no hay un genuino interés para conocer un sector de la realidad y aportar al conocimiento, sino que acá lo que hay es un juicio moral que quiere denunciar una práctica que no se ajusta a los estándares X que pretendemos que sean realizados. Entonces eso también se desaconseja, ¿no? Y uno puede decir, eso es una falta del investigador, digamos, alguien que va con un juicio moral, digamos, ya taponando la pregunta, ¿no? O sea, alguien que va con una pregunta que en realidad es la confirmación de mis prejuicios, y eso se ve en el proyecto. Bueno, el comité de ética ahí tiene algo para hacer, que también es, al rechazar el proyecto y dar las razones, yo creo que es una invitación a que se piense a fondo qué es investigar, qué es lo que produce el conocimiento, ¿no? O sea, digamos, si uno pensase desde un paradigma muy simple, ¿no? Como Hobbes, ¿no? Nuestras opiniones tienen una relación directa con nuestras acciones, ¿no? Y el gobierno de nuestras opiniones es el buen gobierno de nosotros mismos. Tener buenas opiniones va a hacer que tengamos mejores acciones. Eso es un principio que parece que guía a todos, digamos. Hegel lo diría mejor. Creo que el trabajo del comité, digamos, permite, sí, digamos, que tengamos que se lleguen a mejores juicios, a mejores preguntas, ¿no? Y a preguntas que no necesariamente alguien que está vinculado con técnicas de intervención sobre temas puntuales de salud, la reflexión sobre la investigación en esos temas, bueno, no es su expertise. Bueno, para eso puede estar el comité de ética diciendo, mire, acá tenés que darle un giro, ¿no? Y eso es algo que creo que es un aporte, que enriquece y que también que es agradecido. Ahora hasta ahora solo tuvimos un encuentro así como plenario con equipos de investigación que habían presentado proyectos y que las devoluciones fueron en este registro, donde se les invitaba a corregir el consentimiento informado, se les invitaba a
reflexionar sobre algunas cuestiones que parecían que no estaban apuntando a cuestiones de, digamos, enriquecer nuestro conocimiento, sino a juzgar prácticas. Entonces, cuando eso uno se lo dice al que está comenzando una investigación, y lo termina agradeciendo, ¿no? Porque dice, sí, la verdad que lo que quería era mostrar que las cosas no funcionan como deberían. Bueno, pero eso no es una investigación, ¿no? Eso no. Bueno, ahí tanto la cientista social que integra, como en mi caso, digamos, creo que muchas veces las intervenciones apuntan a destacar esos elementos. Y bueno, después hay psiquiatras, psicólogos que realizan otros aportes, digamos, que están vinculados más con cuestiones técnico-legales o también de un conocimiento que carezco, que es, miren, quieren, por ejemplo, un psiquiatra de servicio puede decir, che, quieren hacer este estudio, pero no lo van a poder hacer porque en el horario en el cual quieren hacer la observación está el guardia nada más. Entonces, cosas así. Digamos, bueno, ahí yo nunca podría llegar a decir esto no se puede hacer por una cuestión de que no existen los recursos ni las condiciones para desarrollarlo. Bueno, alguien que trabaja en el servicio dice, mira, ese estudio no lo vas a poder hacer porque hay cuestiones particulares Bueno, para eso está el psiquiatra o los psicólogos. Hubo una intervención muy linda con esta, a ver, que también muestra la diferencia, ¿no? Yo leo el proyecto y me fijo en aquellas cosas que yo puedo ver, pero es notable también, y uno no tiene que tomar como una falta, sino como uno se enriquece en ese mismo momento, es no ver problemas, porque realmente también el diálogo interdisciplinario te permite que uno puede leer textos, pero uno no ve todos los problemas. Y llegó un proyecto que lo vi, me dijeron, hacemos la reunión de evaluación, y digo, yo no le vi ningún problema. Y la psicóloga, la psicoanalista que forma parte, enseguida sacó un problema enorme. Este problema tiene nombre y apellido, porque acá... Y realmente mostró que era imposible preservar la identidad del objeto de estudio por cuestiones que estaban implícitas en el proyecto. O sea, pero yo nunca lo hubiera visto, digamos. Bueno, en ese sentido uno aprende, también los trabajos interdisciplinarios, y esto que excede el comité de ética, y creo que forma parte, si uno forma parte de un equipo interdisciplinario en cualquier espacio, es que también son ejercicios de humildad en un punto, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo acá lo encuentro todo muy bien, y abre la boca de la otra profesión y dice, no, mira, esto tiene un problema grande como un camión, se está pasando por delante de tus ojos y vos no lo ves. Y realmente, si tienen la posibilidad de trabajar con otras profesiones, también uno practica algo de la humildad. Sí, bueno, abrimos. Si quieren hacerle preguntas a Martín, a mí se me ocurrió otra, un par más, ¿no? Si pasado un año, ya casi un año y medio de tu inserción, ¿se siguen conservando los roles de representante? Vas con el escudito de la filosofía, el otro de la psicología, el otro o ya funciona en una dinámica de colectivo, de comité, donde, bueno, las voces... A mí me tocó en algún caso diciendo, a ver qué opina la filosofía o el filósofo, qué dice, a ver qué dice la medicina, qué dice el psicólogo, o eso ya está limado, está... Como estamos invitados, porque hay un marco reglamentario, digamos, que dice que tiene que haber filósofos, uno tiene que asumir el rol. Y creo que lo más respetuoso que uno puede hacer, digamos, si no hablar en calidad de particular, interesado por los temas que se tratan, sino asumir el rol. Ciertamente la colegialidad y digamos, el cierto espíritu de cuerpo que se va creando con el devenir de las reuniones y los intercambios, que son amistosos y en buenos términos, hace que uno afloje el almidón, digamos, por decir así, uno se siente más, digamos... pero el rol, yo creo que hay algo del rol que uno tiene que conservar, porque
porque en calidad de particulares nuestra opinión nos interesa más la del psiquiatra, del psicólogo o del abogado. Creo que hay una parte del rol que es decir, bueno, yo voy a hablar, cuando se evalúe, solo voy a hablar de aquellos objetos sobre aquellos temas que tengo algo para decir. Sí puede ocurrir que esto de cierto espíritu de camaradería o de colegialidad que se arma en el momento de que cuando se está evaluando uno va en tono de pregunta, ¿no? O sea, y uno sigue con el rol de filósofo a pesar de que, pero ¿por qué esto es así? ¿No? Esto es algo muy común, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Les parece bien esto? O sea, pero yo no sé. Entonces eso es una intervención muy común. Yo no sé, pero es así, ¿eh? Es muy socrático. Y a veces esas preguntas, bueno, hacen que las reuniones se extiendan un poco más de lo que queríamos, porque mirá lo que preguntó y nos queríamos ir y estaba bien y para qué. Bueno, a eso nos pasa como en el banquete, después terminan todos dormidos y nosotros ahí. Bueno, pero es sin alcohol. Es sin alcohol. Ah, y algo que quiero mencionar, que es importante. Este trabajo tiene algo de, por lo menos particularmente en esta situación, de una responsabilidad con la tarea, vinculada con que no es remunerado. Hay comités de éticas, consta que hay comités de ética donde que tienen otro tipo de funcionamiento y que quienes participan reciben un honorario. Este comité de ética funciona, es ad honorem, ¿no? Y yo creo que forma parte, digamos, también de nuestro trabajo, digamos, hacer esta devolución a la comunidad, digamos. Uno no llega en calidad de privado, sino también soy docente en una universidad estatal, y bueno, en la universidad, bueno, alguien que fue formado en la educación pública, que recibí un montón de beneficios, porque obtuve becas, no sé, un aula con pizarrón en el que puedo dar las clases que me gustan sobre los temas que me formé, pero también devolver, también forma parte de devolver un poquito, digamos, de algo que es valioso. Digamos, el tema de la regulación de los honorarios es algo muy, digamos, que puede ser un tema muy resbaladizo. Bueno, acá se soluciona con el carácter ad honorem y yo creo que particularmente está bien. Eso también limita las posibilidades de intervención porque también, al ser ad honorem, uno no puede dedicarle una cantidad de tiempo. Entonces yo creo que sí, debe haber comités de éticas hospitalarios que requieren que sus integrantes cobren algo porque tienen que dedicarle más tiempo, ¿no? Entonces ya, digamos, la exclusividad que les requiere el trabajo necesitaría que tener una compensación de algún tipo económica. Pero bueno, eso será cuestión de otros espacios, seguramente hay otros profesionales que están en esos espacios tendrían que hablar. En este caso, por la modalidad de trabajo, creo que es razonable que sean ad honorem. Sí, voy a dar la palabra ya, que hay una pregunta. ¿Está bien esto, sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias Martín. Tengo dos preguntas, pero estoy ahí como viendo cuál elijo y si no te pregunto las dos, ya estamos en esto. ¿Considerás que lo que vos estás haciendo es filosofía aplicada? Tengo una duda ahí con respecto a si la filosofía se puede aplicar, sobre todo porque yo pensé que sí, pero luego hablando con algunos profesores me dijo, no es tan así. Y bueno, después a partir de acá la bifurcación entre los que creen que sí y los que creen que no y argumentando cada uno en lo suyo. Y por otro lado, me preguntaba qué es lo quién o cómo se establece el buen funcionamiento de un comité de ética. O sea, cuáles son los resultados y cuándo esto, ¿no? Sí, me parece que está claro. ¿Sí? Ah, listo. Bueno. Respecto de ética aplicada, cuando uno pasa, acá tu pregunta está buena en ese sentido. Cuando uno se pregunta por ética aplicada, si uno dice, una primera reacción es, para mí no existe algo así. No tendría mucho sentido.
Pero en otro sentido sí. En un sentido sí. ¿En qué? Primero, no existe alguien que pueda decir, bueno, tengo reglas, ¿no? Y derivo un consejo a partir de un consejo o una acción profesional a partir de principios conocidos por mí por haber sido formado como graduado. En ese sentido, de aplicación no. Pero hay un sentido de aplicación que está vinculado con que nuestro entendimiento, digamos, eso ya sale mi espíritu medieval, el intelecto se vuelve práctico en algún momento, ¿no? O sea, no es que tenemos en un bolsillo, digamos, el entendimiento y en otro bolsillo la voluntad, sino que también, digamos, cuando yo digo esto de asumir el rol, digamos, hay algo que es, digamos, es poner en juego las competencias que uno tiene. Algunos lo harán excelentemente bien, otros aceptablemente bien, y algún otro tendrá un desempeño risible. Digamos que, y digo esto de lo risible, digamos, porque para contestarte la segunda pregunta. Entonces ahí entendí, viste, los dos sentidos, ¿no? ¿En qué sentido? Como derivación de términos generales, en lo particular no existe la ética aplicada. Pero sí hay... el intelecto se vuelve práctico, digamos. Hay algo y en ese sentido que es, por ejemplo, más aristotélico, para la jerga filosófica, creo que está presente, y la ética es, en alguna manera, acción, porque la consecuencia de un razonamiento, de un silogismo práctico es hacer, no otra cosa. Entonces ahí hay algo de lo aplicado que creo que a mí me parece que es orientativo. Y eso me lleva al otro, digo, ¿cómo evaluar si un comité funciona bien o mal? El hecho de que sea ad honorem, el hecho de que sea un cuerpo colegiado, el que aconseja es el comité, no aconseja el graduado en filosofía, ni el abogado, ni el psicólogo, ni el cientista social, aconseja el comité. Y aconseja a la dirección del hospital. ¿Quién tiene que evaluar si eso funciona bien o mal? En última instancia es la dirección, por un lado. Pero desde afuera, disculpen, desde afuera hay algo que sí se puede ver, y se puede ver, pueden entrar a la página del hospital, donde está el listado de todos los proyectos evaluados. Entonces ahí uno ve algo y dice, bueno, están trabajando. O sea, porque uno puede decir, bueno, listado de proyectos evaluados, eso está en la página argentina, entran a hospitales, entran a buena parte, y están el listado de los proyectos evaluados, y en ese sentido uno puede decir, bueno, están trabajando, el director no se queja, ellos llevan adelante la tarea, y bueno, es todo lo que se puede decir, porque si las cosas se hacen bien, tampoco tendría que tener mucha publicidad. Si se hacen mal, ahí sí, ¿no? Pero bueno, entonces, digo, si de pronto el consejo, porque algo que está ocurriendo es esto, y me voy a otro aspecto, algo que está implícito, que por ahí no lo ven y no tienen por qué verlo, pero es una ocasión para decirlo. Las revistas académicas, las publicaciones académicas, sobre todo en el ámbito de la salud, piden que los proyectos que se publican tengan una certificación de un comité de ética. Y esto trae un tipo de problema y muy particular, que en la deliberación que llevamos adelante optamos por solo, digamos, evaluar proyectos que consultan al director o del cual el director puede exigir una consulta, y cuando llegan proyectos respecto del cual el campo de estudio se extiende más allá de la jurisdicción del hospital, evaluamos solo aquella parte que afecta al hospital. Porque me parece que ese es un tema central. Un comité de ética puede convertirse en una especie de
tribunal que dispensa bulas, ¿no? Como las bulas, digamos, las bulas que daban en el jubileo los papas en el Renacimiento, ¿no? Bueno, todo aquel que visite Roma en 1450, entonces, bueno, voy y visito un comité de ética y ya tengo el visto bueno para después ir a una revista y publicar y decir, no, me lo vio el comité de ética de alguna parte. No. O sea, nosotros vamos a evaluar el proyecto respecto de aquellos objetos que caen, digamos, de esa población objetivo o intereses objetivos que corresponden, afectan al hospital y en estas materias. Si el proyecto fue realizado enteramente en el hospital y quieren ir con esa aprobación, con ese visto bueno a una revista, bueno, y sí, fue el comité de ética que lo evaluó completo, pero si alguien quiere estudiar cuestiones vinculadas con el padecimiento subjetivo, producto de algún tipo de tratamiento vinculado con adicciones, no solo en el Bonaparte, sino en un montón de otros lugares que pueden existir, bueno, el comité de ética te da autorización sobre esto, sobre el área de incumbencia del hospital, ¿no? Entonces, digamos, porque eso es como algo que está, como un apéndice creo que a la pregunta que me hacía, que me parecía interesante mencionar. Sí. Son solidarios, así, legalmente son solidarios, así que tendrías que tener una... ¿Son solidarios? La pregunta es si son solidarios. No, sé que son solidarios. ¿Para qué? Dicen nuestros abogados. Sí, que si son solidarios por ejemplo, si hay distintas evaluaciones sobre un mismo proyecto. Un proyecto multicéntrico, sí. Algo salió mal, pero yo me pongo de costado porque lo que se hizo en mi hospital fue bueno. No, son solidarios. Sí. Tendrías que haberlo evaluado y mandado al central. Claro, pero ahí a ver si puedo contarte esto. La pregunta sería si son solidarios las evaluaciones de los proyectos que se realizan en multicentros. Y ahí hay un tema que es lo siguiente. La ley del 96 pide que exista un comité de ética hospitalaria, ¿no? Pero sobre esa materia, digamos, las instituciones públicas avanzan como pueden. Es cierto que las distintas gestiones pueden tener una actitud pro funcionamiento y otras que ponen el tema en un segundo plano o quizás les resulte algo de estorbo. Porque algo que, aprovecho esto para llevar siempre para donde yo quiero, que es lo siguiente, que es poner un cuerpo extraño al interior de un hospital también es algo molesto. Porque yo, digamos, doy mis consejos bona fide, o sea, porque, digamos, según mi leal saber y entender. Y eso genera burocratización, puede generar, digamos, ¿para qué me trajiste a este señor acá a hablar? ¿No? Si estaba todo bien y ahora me vienen con estas preguntas. Bueno, ahí hay toda una gama de problemas. Entonces, que son objeto, creo que, de debate en todos los que participan en lo que está vinculado con la ética de la investigación y la ética hospitalaria, que es que no está completamente formalizado estos circuitos de evaluación. Y las instituciones avanzan, digamos, con sus tiempos. Entonces, si uno exigiese una aprobación multicentro, yo creo que hoy no sería posible, porque hay hospitales o, digamos, también distintas gestiones, nacional, provincial, municipal, que avanzan con sus tiempos, con sus regulaciones. El hospital es un hospital nacional en red Laura Bonaparte, pero es un hospital nacional, tiene una línea jerárquica que es muy diferente a lo que ocurre con otros centros de salud que dependen de ciudad. Entonces, el diálogo y la intervención, sería muy difícil su coordinación, digamos. Idealmente podría ocurrir, pero hoy me parece que eso no... Y para eso, por ejemplo, si surge en estos temas, es algo que podría surgir en una reunión de comité de ética, la opinión, o sea, a quien vamos a escuchar es a la abogada que está ahí,
digamos. Entonces le vamos a preguntar, che, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Te parece? Bueno, y la abogada tendrá que... Por ahí yo puedo hablar más de cuestiones de epistemología o también de ética y en las ciencias sociales acerca de la relevancia de la muestra y si está bien tomada, si no sé qué. Pero se entiende, ¿no? Que el multicentro hoy en día idealmente estaría bueno en la realidad de cómo funcionan hoy los comités de ética, me parece que todavía no debe ser posible. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta un poco más abierta quizás, en base a tu experiencia y este tiempo trabajando en el comité, de verlo un poco más, o sea, ¿cuál es tu opinión, tu punto de vista de replicar esto en otros ámbitos también, no solo en el privado, en el público, perdón, sino también en el privado, pensándolo del lado en esto, ¿no?, de creación de nuevas cosas, desarrollo de productos o prestación de servicios, donde hoy en día vemos que para hacer algún trámite, hacer algo, nos piden datos personales, no sé, sacar un turno para hacer algo, el exceso de datos que se están solicitando, contemplando también el marco legal, que es la protección de datos personales. Esto, ¿no? Que si hay otros comités de empezar a replicar estas prácticas que se están haciendo quizás en hospitales, desconozco, en otros lados también. Está buena la pregunta. Yo ahí estoy en los inicios del conocimiento de este ámbito. Por ejemplo, participé, con ocasión de esto, en reuniones que se hacen en el CONICET, digamos, el CONICET y el Ministerio de Ciencia tiene sesiones de ética de la investigación, ya no solo hospitalaria, sino para distintos ámbitos, y lo que, digamos, por ahora puedo conocer, digamos, por haber participado en esas reuniones y conocerlas, digamos, y estar empapándome de las discusiones que están actualmente, es que todo está muy en comienzos. Y yo creo que hay una cuestión que está vinculada con la más estricta contemporaneidad, y es que la tecnología, sobre todo en los aspectos que vos mencionabas, ¿no?, protección de datos personales, la tecnología está avanzando a una velocidad y el pensamiento, como decía Hegel, llega tarde. Y anticiparse a veces tampoco es la mejor estrategia. Entonces, ahí lo que uno, digamos, yo creo que la figura que me parece que es importante rescatar es la de un sujeto responsable. Digamos, en definitiva, el ser humano tiene que ser responsable por lo que dice y por lo que hace. Y de acuerdo al limitado conocimiento que poseemos del entorno que nos rodea, la información básica. Entonces, ahí esto va avanzando muy lentamente y creo que con cuestión de los datos, creo que están, no solo creo que la cosa avanza muy lentamente respecto de la velocidad de las posibilidades técnicas, sino que creo que nosotros tenemos que avanzar incluso un poco más lento para que no en el apuro, digamos, generar, digamos, instrumentos de intervención que no solo que pueden quedar obsoletos, sino que también nos corren de nuestro métier, que es reflexionar acerca de lo que hacemos, lo que decimos y cuál es el sentido de lo que hacemos, de lo que decimos, y que el pensamiento, en buena medida, llega tarde. Cuando uno aconseja, yo digo, ahí aconsejamos en tanto profesionales de filosofía, no, yo creo que aconsejamos en tanto digamos, profesionales que tenemos un gran entrenamiento, un fuerte entrenamiento de muchos años. Algunos será más feliz que otros, digamos, en el uso de esas herramientas, pero tenemos un gran entrenamiento en la lectura, en interrogarse acerca de cuestiones problemáticas que de textos de distintos formatos ofrecen, pero ahora anticiparse
Yo ahí creo que la filosofía no sé si es la que nos da lo justo que se necesita. O sea, quisiéramos que sí, pero creo que hay algo de pensar que es el hecho de que es reflexivo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una opinión, ¿no? El hecho de que es reflexivo nos hace siempre estar un poquito más tarde que los acontecimientos. Sí, Martín. Mi pregunta va más enfocado en tu trabajo particular dentro del comité. Primero te quería preguntar, ¿cuánto tiempo tenés entre que te llega el proyecto que hay que... ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de elaboración de esa interpretación de ese proyecto? ¿Y cómo es esa producción? ¿Cómo recurrís a fuentes? ¿Con qué trabajás para luego exponerlo? Ese es un tema, porque claro, hay que pensar en urgencia, digamos. Pensar en urgencia es, me llega el proyecto, por ejemplo, ahora mismo puede estar llegando el correo, tenemos estos 3 proyectos para la próxima reunión, estamos hablando de ese volumen hoy en día. Y ocurre también, particularmente en este lugar, que son residentes, no llegan, los casos de las investigaciones de los residentes que son bastante buenas, pero también llegan gente que hace trabajos de grado. La gente que hace trabajo social muchas veces elige el hospital como un lugar donde hacer su tesina para graduarse. Entonces esos trabajos generalmente son, digamos, vienen un poco más flojos de papeles o de marco teórico. A veces son... ¿Qué ocurre? Cuando uno leyó a fondo uno, también es cierto que los seres humanos no somos tan originales en lo que respecta a ese tipo de problemas, porque, digamos, lo que me interesa es consentimiento informado, identidad personal, la protección de los datos personales o cuestiones que son las que marca la ley. Entonces uno rápidamente va al problema. Entonces el tiempo que uno le dedica, realmente al principio mucho, pero después uno ya tiene el entrenamiento para ir ya directamente al problema, o sea, la fundamentación y vamos al problema. Y generalmente cuando uno ve el título, ve la presentación, dice, esto seguramente va a tener problemas, no sé, en la población que se va a estudiar. O esto seguramente va a tener problemas en el consentimiento informado. Y vas al consentimiento informado y dices, mira, lo resolvió bien. No, mira. Rápidamente eso se ve. Y también cierto es que, como es un cuerpo colegiado, ninguno de los que está ahí se siente con la obligación de ver todos los problemas. Y nadie se siente como... Nadie entiende que ha sido, digamos, su palabra perdió autoridad porque alguna cuestión, por ejemplo, alguna cuestión legal a mí se me pasó. Bueno, había un abogado, o alguna cuestión respecto de la factibilidad por las dinámicas propias de los servicios hospitalarios, a mí se me pasa. No, bueno, eso hay un psiquiatra para eso, y pero si hay un tema de... hay alguna concepción de bien que está operando, taponando la pregunta que se están realizando en el trabajo y yo tengo que decir algo. Bueno, entonces también ahí hay un punto que hace que después hay como una distribución de tareas y el trabajo se va haciendo amable. Uno tarda mucho al principio y después se va haciendo un poco más ligero. Y respecto de la bibliografía, y sí, porque también... los temas son interesantes. Entonces, bueno, un trabajo a veces te lleva a ver la bibliografía. Entonces, las posibilidades que nos da hoy Internet de realmente poder acceder a cualquier artículo científico con un clic, hace que, a ver, ¿qué dice acá? ¿Quién dijo esto? Entonces, buscá la bibliografía, porque los textos vienen con bibliografía. Entonces, uno revisás y de pronto te encontrás que te pasaste un buen rato investigando sobre un área de la realidad que nunca te habías interrogado, en muchos casos vinculados con las adicciones o con temas de padecimiento mental. Y eso también, y eso es una ganancia, son cosas que uno no estudiaría si no fuese que tienes que intervenir ahí. Y bueno,
creo que nadie en el comité se siente con la exigencia de verlo todo. Entonces eso ayuda a que uno esté tranquilo. Gracias, Martín. Te iba a hacer una sola pregunta, pero la que hizo la compañera me pareció tan interesante que voy a insistir. Te hago la mía y después retomo la de la compañera. La mía era, si nos podías, si yo entendí bien, vos dijiste en un momento que no vamos ahí en calidad de filósofos. Y recién acabas de decir que si una noción del bien está taponando un problema, vos intervenís. Entonces me genera como una duda, como una microtrampa que vos estás haciendo, que me parece muy productiva por otra parte, que la oscilación entre si vamos como filósofos a un comité que se llama de ética, no de tecnología, no de carpintería, con un saber que tenemos, o vamos ahí porque leímos muchos textos y tenemos competencias abstractas de conexiones entre símbolos como si fuésemos lingüistas o lo que sea, ¿no? Esa era la primera pregunta, me parece muy importante lo que vos traes, súper importante, por diversas razones que después podemos discutir o no. La segunda, quería insistir sobre lo que dice la compañera. La compañera, creo que en la escucha que yo tuve de esa pregunta fue, che, hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que tu filosofía soñó. Yo entendí eso, hay más lugares en los cuales los filósofos y las filósofas podríamos tener una palabra relevante, como por ejemplo, cosas que se hacen con nuestros datos, es decir, muchas dimensiones. Y me gustó particularmente un desafío que la filosofía en la Argentina mira con desprecio, yo creo equivocadamente. ¿Hasta qué punto no podemos ingresar en el sector privado a dar ciertas discusiones sobre dimensiones de nuestra vida que se juegan ahí? Entonces, para resumir, la primera es, ¿vamos como portadores de un saber o no? Y la segunda, moción para reiterar la pregunta de la compañera. Sumo una adenda a la pregunta de Sebastián, así ya contestás todo junto. En el caso en que vamos a los comités de éticas como filósofos, que tu respuesta sea esa, con un saber, dado que la filosofía tiene respecto del mismo saber diferentes posturas, vos transparentás tu postura, habilitás otra, simplemente vas como la palabra de la filosofía, tu propia postura, etcétera, etcétera. Ahí a ver si puedo contar a los dos. Sebastián me parece que vio bien algo que yo estuve haciendo constantemente, que es un juego de sí y no. ¿Cuál es el juego de sí y no? No vamos con, digamos, no, me parece que sería una posición muy triste y poco productiva, ir, digamos, con la voz de la filosofía, o incluso considerar que una tradición y un modo de pensar los problemas es el adecuado y el resto no, por decirlo. No sé, me dediqué a Merleau-Ponty, entonces, bueno, Merleau-Ponty es un filósofo que habló mucho acerca de cuestiones de salud. Bueno, soy otra tentación podría ser, soy un neocantiano, y también podría ser una posibilidad ser un neocantiano, alguien que está formado dentro de la fenomenología, sobre todo por ahí Merleau-Ponty, o dentro de la filosofía analítica, y también podría tener, digamos, entonces todo lo que no sea, digamos, realmente creo que sería muy pobre pararme, digamos, desde esas tradiciones y decir, bueno, esto es lo que dice la filosofía, porque qué tradición. Bueno. Pero después está el otro problema, que me parece que, por un lado, eso no es la voz de la filosofía. Soy un graduado en filosofía y la ley dice que tiene que haber un graduado de filosofía ahí, y eso ya es algo que me releva de tener que dar mucha justificación.
porque lo dice la ley, porque el legislador entendió que era relevante. Así que entonces yo voy porque estamos invitados a participar de esto, y en un sentido las instituciones están obligadas, o sea, nosotros a hacerlo, y eso ya es una buena razón. Ahora, después hay otra dimensión que es, por un lado está el rol. Cuando digo el rol, está vinculado con el semblante, ¿no? que es algo que la historia de la filosofía en las distintas tradiciones, o sea, no es exclusiva de una sola, quizás hay alguna que lo explotó más que otra, digo, son lugares, escenas de la filosofía antigua, pero también de toda época, ¿no? El filósofo cínico es el que va con el morral, el filósofo socrático va con la pregunta, no sé, el epicúreo, digamos, busca la camaradería. Bueno, son semblantes, digamos, y alguno hay que elegir para intervenir. Quizás el socrático platónico, por ahí, en su versión posmoderna, sea por ahí uno que uno toma porque es ir y hacer una pregunta, pero esto cómo funciona, pero sí, entonces pero es un semblante, es un rol que, pero creo que forma parte de algo que creo que se aprende cuando uno se dedica a leer a la filosofía, y es que ese rol, que digamos, uno se lo tiene que tomar en serio, como un actor se toma en serio hablar y dar un parlamento como si fuese tal. Pero es un semblante, es un rol, estamos portando una persona, portando una máscara que es relevante para construir sentido ahí, pero no es que ni tengamos un conjunto de saberes que sea el definitivo. Y es cierto que ese semblante, ahora con la pregunta con la ampliación de la pregunta, es cierto que ese semblante puede obstruir a veces, digamos, algo que estaba en la pregunta de Sebastián, que es podemos esto, este es el campo en el cual nos han convocado, hay una ley que nos convoca, pero hay tanto más, ¿no? Y bueno, ese tanto más, sí, es un desafío que hay que tomar. Yo ahí, como me siento contra un abismo pascaliano, digamos, es lo infinito, pero bueno, es una tarea que si uno ve el problema y lo quiere desarrollar, ahí es que hay que trabajar. Digamos, de la misma, lo entiendo como yo trabajo cuando evalúo un proyecto y descubro que hay un nuevo problema, pero me muevo dentro de un campo así pequeño, dentro del mar de posibilidades de intervención que existen. Pero digamos, ahí hay un compromiso que cada uno toma con aquellas cosas que son los objetos de interés, y por suerte no se limitan solo a los comités de ética hospitalarios, porque sí, cuestiones vinculadas con la tecnología, hoy en día hay muchísimo vinculado con eso, con información, digamos, tantísimo. Así que creo haber respondido, ¿puede ser? No, bueno, es una invitación a que asuma el compromiso de vincularse con aquellos objetos que son de interés. Porque ahora ya corriéndome además de formar parte de un comité de investigación, como docente también soy investigador, ¿no? De los temas de mi especialidad, que no son ética hospitalaria puntualmente, sino que están vinculados con otra área de la historia del pensamiento. Y hay algo que es... podremos estudiar filosofía de manera autodidacta, digamos, encerrados en nuestro cuarto, estudio, biblioteca, y yo creo que no es posible. Esa pregunta también es que cuando uno pide precisiones, los temas se despliegan. Es increíble cómo se multiplica el conocimiento cuando uno trabaja en buenos equipos de investigación. Entonces, nosotros también
somos como aquellos que yo evalúo, digamos, cuando trabajamos sobre nuestros temas, ¿no? Y así que hay algo que se potencia, digamos, en los espacios colectivos de trabajo, en lo que yo creo. Así que, digamos, eso es una invitación a decir, bueno, si te interesa un tema, ir, discutirlo, digamos, que no solo quede en un diálogo que en realidad es un monólogo, sino que se convierta en un verdadero diálogo, digamos, en plantear algo a otro y comenzar a producir, porque es cuando uno comunica, el objeto de pronto empieza a tener una realidad que de otra manera no la tiene. Sí, a mí me parece que voy a insistir un poquito con la pregunta de la compañera, porque efectivamente cada vez que uno pide un turno en cualquier lugar, me parece muy bueno el ejemplo del turno. Digo, no sé si hay una regulación estatal o no al respecto. Uno pide un turno para, qué sé yo, no sé, hacer una consulta médica. Bueno, entonces piden el DNI, fecha de nacimiento, la dirección en la que uno vive, teléfono móvil, bueno, obviamente móvil, ya el otro no existe, mail, por poco Instagram, Facebook, todas redes sociales, eso no, pero en cualquier momento. La cara, reconocimiento facial, o tal vez la huella, o lo que fuera, tanto en el Estado como instituciones privadas. Obviamente sabemos que eso va a bancos de datos y que esos datos después se negocian, se venden. Los bancos, cada vez que uno quiere pedir un asesoramiento para algo, para lo que fuera, bueno, tiene que llenar formularios online con toda esa información. Me parece que la pregunta va, bueno, hay un comité de ética en un hospital para ver si las investigaciones que hacen los residentes de algún modo afectan la privacidad de los pacientes que concurren a ese hospital, y el mismo profesional que está en el comité de ética se ve afectado en su intimidad cada vez que pide un turno para hacer una consulta de lo que fuera, en cualquier lado. Bueno, nada, como pensar juntos eso un poquito. Bueno, por eso era esto que había marcado al comienzo, el comité de ética le da un consejo al director, porque en definitiva las responsabilidades de lo que se produce, lo que circula en una institución pública, depende de la persona que es el responsable, el representante de ese espacio. Entonces ahí uno tiene como una primera salvaguarda que podríamos decir jurídica, pero a nosotros como filósofos o filósofas no nos interesa eso, nos interesa más la sustancia de la cosa, bueno, justamente para pensar la sustancia y no solamente la fuga judicial al asunto, bueno, pero ahí ya no lo vamos a hacer como miembro del comité de ética, lo vamos a hacer como miembro del comité de investigación en un proyecto, en un ámbito académico, ¿no? Que puede ser multidisciplinario o en filosofía, digamos, porque es muy difícil que una institución, digamos, le podríamos pedir a un hospital público que al comité de ética le pida una reflexión sustantiva sobre estos asuntos. Y ahí hay una respuesta que sí, y yo tengo mis dudas. Ahí yo tengo mis dudas. Eso es lo que... Me parece que sí lo puede hacer, me parece que sí lo puede hacer un proyecto de investigación en una universidad, ¿no? Pero comité de ética con los recursos que tiene, con las estrategias de trabajo, con el interlocutor que tiene, no estoy tan seguro. Ahí no. Me parece que la compañía apuntaba en que no hay, y Sebastián lo había mencionado en un momento, no hay comité de ética en los bancos, por ejemplo, y por ahí debería haberlo, ¿no? Debería haberlo. Sería creo que nos ahorraríamos un montón de problemas, o al menos después, bueno, el director del banco decidirá a quién le presta, sí. Pero bueno, o en otros ámbitos del mundo privado, ¿por qué no? O sea, si se trata de la privacidad de las personas. Gracias.
Gracias. Perdón el patoterismo argumentativo. Hay un libro, no me acuerdo el autor, es muy interesante, un italiano. No, lo prometo buscarlo. El Tano es muy inteligente y dice lo siguiente, porque para mí es la compañera en el clavo. El tipo dice, la discusión sobre la tecnología, la filosófica, hasta los 50 era la energía nuclear. Era la contaminación ambiental, el mundo de los objetos. De los 90 en adelante, la discusión sobre la tecnología es sobre el ingreso en la subjetividad, directamente. Las aplicaciones son la subjetividad humana en dimensión extendida o ampliada. Volviendo a lo que dice Esteban y recogiendo el espíritu de la compañera, si nosotros estamos viendo hasta qué punto se afecta la privacidad de una persona por hacer un proyecto de investigación, pero después para anotarnos en una dirección de mail, les damos hasta un análisis de orina. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos y que no es solamente un comité de ética, es que toda la tecnología en sentido contemporáneo está conectada directamente, sin mediación, con la subjetividad. Y por lo tanto ahí tenemos un montón por eso yo insisto con lo del saber. Es cómo vamos a bajarnos de la sustantividad de ese saber si es una de las primeras veces en la historia de la humanidad que estamos en primera plana, lo digo corporativamente. No, está muy bien. Ahí me parece que es otro horizonte, digamos, otro horizonte de intervención filosófica, más que legítimo, pero no podría, no podría ser, no vería cómo eso podría ser posible, digamos, de llevar adelante, digamos, esa perspectiva en la práctica cotidiana, porque también es un grupo de personas que trabaja, digamos, con un procedimientos que tienen que estar estandarizados, ¿no? También porque eso también garantiza cierta imparcialidad, cierta previsibilidad, pero el tema que trae es muy interesante, pero para trabajar en el espacio de la filosofía, y si uno acumula, digamos, y precisa estos problemas, realmente sería una intervención que nos podría ayudar a pegar un salto. Pero hoy no lo veo que sea posible, ¿no? Pegar el salto hacia ese tipo de... esa profundidad en el análisis, esa profundidad en las posibilidades que tiene la evaluación de tanto de investigaciones como de prácticas que están presentes, en este caso en el ámbito hospitalario, pero que también se podrían reproducir a el ámbito financiero o las comunicaciones. Me parece que ahí, pero bueno, por ahí yo estoy también atrasado en alguna cosa. Así que bueno. ¿Sí? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Martín. Mi pregunta, bueno, tengo dos en realidad. La primera tiene que ver un poco con el funcionamiento y me interesaba saber cómo era el proceso desde que se reciben las problemáticas a los integrantes del comité hasta que el comité elabora una deliberación que después se transmite a la dirección del hospital. ¿Cómo es todo el proceso interno? Y la otra tiene que ver con algo que habías mencionado antes, que por ahí podemos decir que cuantitativamente se puede medir la labor de un comité, pero tengo entendido que es mucho más complicado de medir cualitativamente. Mi pregunta es por ahí más personal, y es si vos considerás que a partir del establecimiento del comité hubo una mejoría o un aspecto que se puede decir que mejoró gracias o que haya tenido que ver el comité de ética. Vamos con la parte, digamos, del funcionamiento. En el caso del hospital Laura Bonaparte hay
una secretaría de formación, que están a cargo de las residentes, que también dan, digamos, gente que hace trabajo social, también cursa alguna materia en la universidad. La gente que estudia trabajo social puede hacer una materia en la universidad y pueden hacer algunas observaciones, se forma parte de una materia de grado. Entonces después terminan eligiendo el hospital como el lugar donde quieren desarrollar su tesina, en algunos casos. Y digo, esta dirección, digamos, de capacitación, investigación, digamos, el primer paso, digamos, de alguien que está interesado en realizar un proyecto es ponerse en contacto con esa dirección, ¿no? Entonces, seguramente será un primer contacto informal, bueno, quizás fue alumno, o se pone en contacto, digamos, vía correo o con alguna entrevista. Posteriormente, el segundo paso es ya que presenta un proyecto. Cuando llegan los proyectos, son derivados, digamos, a los integrantes de la comisión, que los estudian y después los discuten en una reunión así plenaria. Digamos, somos 6 personas, ¿no? Somos 6 integrantes, se produce una deliberación. En el mismo momento que estamos deliberando ya hay una secretaria ahí tomando apunte de todo y termina realmente muy eficiente, termina y ya escribió el acta y no, en ese sentido funciona muy bien. Y bueno, ya con el acta firmada, ya el proyecto ya sigue su recorrido administrativo, o sea, o se les pide que haga alguna aclaración, una mejora, o se lo rechaza, o se lo acepta, digamos, y ahí ya se pone en contacto la dirección con, si se pide alguna aclaración, alguna modificación, bueno, en una próxima reunión llegará la modificación del investigador y eso. Y respecto de la parte cuantitativa, digamos, bueno, uno ve los proyectos que están aprobados. Y en impacto, para aquellos, pero esto es una sensación, es impresionismo, también tiene un año, y los proyectos no es que son millones, estamos hablando de ese volumen de 3, 2, 4, alguna vez, algún mes no hay proyectos, llega a fin de año, en general el momento que van a llegar los proyectos van a ser marzo, abril, mayo, son los meses más fuertes, después septiembre, octubre, porque alguno quedó retrasado y bueno. Y lo que veo es que los trabajos de la residencia vienen cada vez un poco mejores, porque como la dirección ya está en diálogo con los equipos que forman, cuando el tutor del proyecto, digamos, el docente que está a cargo del seminario o taller de tesina, mira y dice, mira, ¿sabes qué? Acá te van a decir esto. Entonces ya se nota que ahí ya hay algo como que se va acumulando. Pero bueno, no sé, me imagino que va a ser así. Y después hay otro tema, claro, mucha gente fuera del ámbito de la comunidad del hospital se entera de la existencia del comité y busca presentar proyectos que no son ni de residentes ni trabajos de tesina, digamos, han llegado proyectos de investigación de trabajo de postdoc, digamos, de gente que presenta un proyecto postdoc para CONICET. Entonces, como le piden que pase por un comité de ética, se tiran el lance y nos presentan el proyecto. Generalmente son proyectos que están muy bien. Bueno, y ahí es generalmente cuando decimos, bueno, en la parte que compete al hospital, sí, lo otro, bueno, fíjate. O sea, ahí surgió la charla del tema del multicentro, digamos. Pero eso, digamos, en general, cuando ya llegan trabajos de gente que ya está haciendo un postdoctorado, o trabajando en un proyecto de doctorado, son buenos, pero los que vienen ya por una postdoc, ya son trabajos que ya tienen una calidad, una claridad en el planteo, que generalmente no. Bueno, decimos, mira, el trabajo puede estar muy bien, pero te podemos decir que sí a esta parte. Entonces, yo creo que van a empezar a llegar trabajos en los que directamente va a decir, trabajo listo en el Bonaparte, porque realmente es un hospital muy importante, digamos, referente, digamos, es un hospital de referencia en las cuestiones de adicciones y salud mental, así que hay una red en todo el país,
Pero bueno, acá en Capital y Gran Buenos Aires creo que es lo más importante que existe. Sí, no sé si otra pregunta, comentario también puede ser, no necesariamente pregunta o consulta. Doctor, sí tiene. No, gracias, Martín. No, a mí lo que me llamó la atención es que tratándose de un comité de ética, además es un hospital grande, tiene incluso un área de ginecología y todo. Si no crees, y si lo crees, ¿por qué crees que es? Que por ahí podría ampliarse la consulta del comité de ética a otras cuestiones más urgentes a veces, otras veces menos urgentes, y que tienen que ver con otras cosas. Bueno, eso. Sí, por ahora es un comité de ética en la investigación. Podría existir un comité de ética hospitalario con temas que son, digamos, de otra urgencia. Los problemas, digamos, después uno hace una tipología, digamos, de los problemas que pueden llegar y uno puede poner en 6 o 7 ítems que están vinculados con el comienzo de la vida, el fin de la vida, la privacidad del paciente, el consentimiento informado, pero algo que me parece que es como muy candente y en lo cual es donde creo que la papa quema de un modo muy particular, es con la cuestión de los recursos. Esteban mencionó, bueno, uno le piden de todo para sacar un turno médico y después el turno no está, o digamos, ustedes saben que uno cuando llega al hospital no importa el orden de llegada, ¿no? Eso está claro. O sea, si uno vas a una guardia porque te duele el oído, bueno, espere y ahora lo van a atender. Pero si uno llega con un infarto, bueno, mirá, no va a esperar ni medio segundo. Pero yo estoy hace 2 horas. Claramente, eso puede ser muy fácil de resolver, ¿no? O sea, atendemos primero al infarto y al que tiene otitis lo dejamos que espere. Tuve 3 horas para que me atienda y bueno, sí, ¿qué querés? O sea, y ahí hay una cuestión de administración de recursos que cuando uno piensa en... hay que ponderar y tomar decisiones acerca de administración de recursos humanos. Bueno, con la pandemia hay un trabajo que hicieron los que trabajan temas de ética hospitalaria, en el caso de la pandemia, que puede servir muy bien de ejemplo. Ahí la gente del GIOJA, que es el instituto, digamos, es el instituto que trata estos temas en la Facultad de Derecho, tenía un trabajo, digamos, donde puntualmente establecían un protocolo a seguir, digamos, en los casos de COVID, ¿no? O sea, cómo proceder, digamos, cómo clasificar, digamos, a los que llegan con una urgencia respiratoria, una guardia en el marco de una pandemia. ¿A quién salvamos, en definitiva? Y a quién, bueno, queda en la cola y probablemente si hay 2 respiradores, bueno, ¿a quién hay que elegir? O sea, ¿a quién se le pone el semáforo verde? ¿A quién semáforo amarillo? Es con colores, ¿saben? ¿No? Entonces, bueno, ¿quién va con amarillo, verde o rojo? Eso, bueno, ahí hay un artículo donde puntualmente lo desarrollan y la gente del GIOJA, que está bien, ahí es como una cosa muy técnica y digamos, filosóficamente, no sé si cuánto se puede discutir, ya sería cuestión de entrar en detalle con esa intervención, pero un comité de ética yo creo que es deseable para esas cuestiones. También para cuestiones de, sobre todo lo que está vinculado con recursos humanos, ¿no? Cómo se distribuyen las responsabilidades ahí donde están en juego estas cuestiones, ¿no? El comienzo, el fin de la vida, ¿no? Bueno, ahí no siempre son claros los límites, sobre todo cuando hay que pensar en
internar, externar. Y bueno, pueden surgir dudas y yo creo que un comité de ética puede ayudar a que tanto los profesionales como aquellos pacientes y familiares, digamos, tengan una orientación clara y que no la puede dar un médico, digamos, solamente. Digamos, que un comité de ética puede atender el caso y ayudar a procesar una situación problemática o conflictiva. O sea, sería buenísimo que existiese y fuese súper extendido. Igual, esto que estoy diciendo, hay bastante trabajo hecho. En la ciudad de Buenos Aires, hasta hace poco hubo un congreso, seminario sobre comités de ética, digamos, se avanza. Pero creo que queda mucho por hacer, mucho por extender. Pero sí, de hecho también hay un órgano, digamos, creado por ley nacional que regula el funcionamiento de los comités de ética en investigación. Todavía no tuvimos trato con ese comité, pero existe, digamos, hay mucho que se está haciendo y bueno, las instituciones tienen sus tiempos en esas cosas. Pero sí sería bueno que no existiese solo, por ejemplo, en alguna parte, un comité de ética en investigación, sino un comité de ética hospitalario que trate estos casos, digamos. No sé si hay otra pregunta. Sí, pues si no yo quería hacerte otra. Vamos con esa. Bueno, primero, gracias Martín, también a Esteban y a los compañeros que hicieron preguntas muy interesantes. Tengo primero un comentario que quizás aporte a la pregunta que hicieron algunos compañeros y segundo, otra pregunta, pero propia. El primero, bueno, yo fui durante un tiempo operadora telefónica y fui la que daba turnos de salud y fui la que pedía datos a los pacientes para asignarle los turnos. Tanto me pasó en el público y me pasó en el privado y se manejan de maneras muy distintas. En el público te lo puedo pedir directamente, pero por lo general lo que se hace es, te lo digo y vos me confirmás que eso es. Esa es la data está correcta. Si no está registrado y te lo pido. Pero en el privado tienen otras precauciones. Ahí el paciente sí o sí te tiene que decir él los datos. Vos no podés darle cualquier dato a alguien que te llama porque podría ser otra persona. Me han pasado situaciones donde me habla, por ejemplo, un padre divorciado y me pregunta por datos que eran del hijo, pero que él no podía ver al hijo y yo no podía brindarle esos datos. Ahí hay cuestiones que se manejan desde otro lado administrativo, éticos, donde la persona tiene que tomar decisiones en cuanto a qué información brindar o no, o pedir o no pedir. Así que nada, para pensar, porque además, ¿por qué esta diferenciación tanto en el público como en el privado? ¿Por qué esa distinción? Después tenía preguntas también que se relacionan a esta experiencia que tuve dando turnos de salud para muchas especialidades. Y fue que me pasaba muchas veces que cuando las personas llaman, a veces lo hacen solamente para desahogarse, además de pedir el turno de salud, porque la salud es algo delicado, claramente. O sea, para eso hay un comité de ética en esas cuestiones. Me han nombrado muchos casos de malas praxis o de maltrato por el lado de los médicos o por personas administrativas, no solamente especializados en la salud. Mi pregunta es si realmente sería aplicable o no un comité de ética para casos como los de mala praxis, por ejemplo, o casos más particulares como personas en, no sé, estado terminal o personas con pedido de eutanasia o esas cuestiones. Para los casos, digamos, el tema de los casos terminales, eutanasia, están creo que incluso previsto en la ley. Está previsto, en el artículo 3 se trata. Pero después está el otro caso que es la mala praxis, que eso es algo que, bueno, tenemos a un abogado, que es otro métier. Es algo muy diferente, ¿no? Porque un comité de ética, digamos, también
en muchos casos están encargados de velar por un código de buenas prácticas. En general después se llega a eso, ¿no? O sea, con una memoria que se va haciendo del trabajo, en un primer momento después se llega a un manual de procedimiento de buenas prácticas, que no son en abstracto, sino son buenas prácticas para institución en particular, ¿no? Las cosas acá, para que salgan bien, tienen que seguir estos caminos o tienen que realizarse de estas maneras. Eso, hay, de hecho, por ejemplo, hay un código de ética del hospital, uno puede descargar de la página de cuáles son el estándar de conducta ética que es exigible a los trabajadores, a la gente que esté vinculada con el hospital. Eso está en... Ahora, con la mala praxis entra otra cosa, que entra la malicia, digamos, porque uno puede decir que entra, cuestiones que son objeto de un reproche penal, ¿no? Y el reproche penal, uno entra dentro de un registro en el cual me parece que el comité de ética, en todo caso, podría ser consultado y podrían dar una explicación si alguien lo requiriese. Pero el carácter vinculante de esa recomendación, no sé, creo, Federico, que sería nulo. O sea, es que se expida el comité de ética acerca de... ¿Qué puede decir si alguien está mencionando que lo que se está imputando es negligencia, malicia, búsqueda de fines que no son los propios que tiene que perseguir un médico, no sé, porque hace un abuso deshonesto de la paciente o del paciente? Bueno, eso es un objeto de reproche penal, ¿no? El comité de ética, porque, ¿vieron? Kant dice, digamos, en la fundamentación de la metafísica de la costumbre, no tenemos las acciones que son conforme al deber, las acciones por deber, que son las acciones morales, y después las acciones que son contrarias al deber. Bueno, las que son contrarias al deber, bueno, no llames un comité de ética, o sea, está mal el abuso deshonesto, está mal, no sé, hacer algo para sacarle plata al paciente, con algún consejo que... Bueno, son cosas que merecen un reproche de otro tipo, ¿no? Son las acciones que son contrarias a la... Ahora después, el tema es que hay una zona gris en la que no sabemos si se abrió... Uno puede dudar incluso de la moralidad del médico. Es decir, bueno, este médico no actúa por deber, solo hace las cosas correctamente. Bueno, también, si hace las cosas correctamente, o sea, conforme al deber, tampoco puede ser objeto de un reproche penal. Pero hay una zona gris, ¿no? Que bueno, que creo que es más tema de... Bueno, creo que ahí es el tema de un análisis jurídico. A ver si forma parte de un ejemplo que voy a dar de la zona gris. Hay una lista de trasplante renal o lo que fuera, ¿no? O trasplante para el corazón, una lista de personas que están inscriptas para recibir el INCUCAI, digamos, un órgano. Ahora, un trasplante es algo muy complicado, no solo el trasplante mismo, las condiciones clínicas del paciente en el momento del trasplante, cosa que los médicos lo pueden evaluar, sino que hay otros aspectos que se juegan, que es, bueno, después del posoperatorio, la capacidad de la familia, socioambiental, digamos, como la salud no perdona a nadie, digamos, hay gente rica, hay gente pobre, hay gente, en fin. Y los recursos son muy escasos porque los donantes, que llegue un órgano en esas condiciones, en condiciones trasplantables, bueno. Entonces, bueno, imaginemos que llega un riñón, un hígado, el órgano que vos quieres, y hay que evaluar si el 1, el 2, el 3, el 4, y bueno, el 1 y el 2 no son compatibles, listo. Entonces es el 3, pero el 3... bueno, no tiene recursos, viven en una zona lejana del conurbano, lo que fuera, que difícilmente es un niño, los padres por cómo trabajan no tienen trabajos fijos. Y entonces, ¿es una evaluación médica la que hay que hacer o es una evaluación propia de un comité de ética interdisciplinaria? Si corresponde por una presunción de que
en el posoperatorio los padres no van a poder conseguir la medicación o hacer los controles o tener la cantidad de cuidados y de higiene, o en la externalización, digamos, del paciente, entonces pasar al siguiente y al siguiente. Esa evaluación, concretamente. ¿Se entiende esto? Sí, por supuesto. Creo que ustedes van a cursar en algún momento, digamos, la carrera de filosofía se estudia ética y uno en la urgencia recurre a 3 modelos. Obviamente la ética es un campo amplísimo de reflexión filosófica, pero ante esta situación creo que habrá que seguramente ese comité va a revisitar 2 posiciones, que creo que es una posición de corte una deontología kantiana, digamos, o utilitarismo, digamos. Creo que son las 2 posiciones que van a estar pesando en la reflexión y en la decisión que se tome. Yo creo que un comité de ética no puede tomar la decisión acerca de quién le corresponde. En todo caso, puede evaluar los criterios que se aplican en situaciones, digamos, sin nombre y apellido. Eso ya es un punto. Y sí, ahí puede aconsejar y debe hacerlo. Yo creo que la parte que es durísima, porque son casos de extrema sensibilidad, está asociado a que el consejo que está formado en filosofía solo va a poder reponer, digamos, las consecuencias que se siguen de determinados hilos de acciones que se siguen de tomar un punto de vista u otro. Sobre la necesidad de ser consecuente, se adopta un punto de vista de tipo utilitario o un tipo de vista, digamos, de una deontología como la kantiana. Y hay una parte que uno puede decir, por suerte, no le corresponde a los filósofos y las filósofas, y es que el cuerpo es colegiado. Y digamos, si bien el valor de un ser racional, digamos, no puede ser objeto de intercambio, me parece que el punto de vista de, por ejemplo, alguien que está formado, no sé, en trabajo social y tiene un trabajo que dice, mira, el 90% de esta gente, digamos, empiezan a intervenir otro tipo de datos que van a tener que ser escuchados y que van a ser de mucho peso a la hora de decisiones. Uno podría decir, uno se siente a veces muy seguro con las posiciones como las de rigor, digamos, que habla del valor infinito del ser racional, y digamos, y si la lista te pone cuarto, sos el cuarto y a vos te toca. Pero creo que un espacio interdisciplinario hace que el cuarto en realidad no sea el candidato, y eso no lo va a decidir el filósofo. Me parece que hay una cantidad de información que se maneja en un espacio de la deliberación, que durísimo, no me gustaría estar en ese momento discutiendo otra cosa, pero al momento la vida nos pone frente a esas decisiones y por duras que sean, quizás uno quiere, justamente, si algo es el objeto de la reflexión acerca de ética, y ahí sí vuelvo a algo que me pueden reprochar de que hay una contradicción, es el bien, ¿no? Hay una noción de lo que es bueno que tiene que ser protegida, promovida, realizada, y bueno, ahí es justamente dar una solución a priori a eso, digamos, es muy abstracta, más que lo que te acabo de decir. Creo que sería como temerario decir, ¿no? O sea, creo que no estaría tan seguro que una posición utilitarista sea la errónea, a pesar de que en general el utilitarismo me cae bastante mal, pero cuando uno participa en un equipo interdisciplinario, esta cuestión de la humildad y de las mediaciones que están dadas por consideraciones de elementos que
que concurren de manera particular a la conformación de un juicio, como puede ser la situación económica, la edad del paciente o otras cuestiones que uno quisiera que no. El valor es infinito, el valor de la vida es infinito, pero creo que en un espacio de un comité de bioética sirve para, digamos, a veces creo que puede ser un espacio para que esas discusiones se pidan a veces con la solución que no nos gusta. Bueno, no sé si hay otra pregunta, consulta, comentario. Bueno, si no la hay, le damos las gracias a Martín, que fue un... y bueno, seguiremos con estas clases abiertas. La próxima va a ser sobre ética, sobre filosofía y empresa.